Y de nuevo en Triana. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, señor Valera, ¿cómo estamos? Pues muy bien, y además estamos en fechas navideñas y hoy queremos traer pues no a un invitado, sino a una familia de invitados de un ilustre hijo adoptivo de aquí de Triana. Por supuesto, yo creo que hoy va a ser un programa muy interesante porque tenemos aquí con nosotros a Esperanza Garrido, a Pedro Sánchez y a Pepa Sánchez. Son los hijos. ¿Y la mujer? Y la mujer, para mí, del cantador, que quizás más nombre le haya dado a Triana, y por supuesto un profesional de los pies a la cabeza, de los mejores que ha dado Triana. Estamos hablando de Naranjito de Triana, ¿no? Con un cantador con una trayectoria, un verdadero músico, ¿no? Porque aparte de ser cantador también era un gran aficionado a la guitarra flamenca, incluso tocaba bastante bien, era constructor de guitarra también, o sea que en su trayectoria en el mundo del flamenco él le dio mucho al mundo del flamenco, porque Naranjito era un cantador muy dulce, ¿no? Que cantaba con un sentido del compás extraordinario y daba gusto de tocarle la guitarra. Es de los cantadores que se suele decir en el flamenco que estaba pasado. Así que vamos a hacerle un recordatorio bonito y un tributo con su familia, que la tenemos aquí con nosotros, y espero que se encuentren en esta tertulia como en vuestra casa. Así que ellos hablen por su propia voz sobre la imagen de su padre y de su marido. Así que... Bueno, pues primero, Esperanza, felicidades por el día de ayer, ¿no? Gracias. Pues estamos prácticamente sí, a 18 y un poquito más, ¿eh? Y lo digo porque mi mujer también se llama Esperanza, ¿no? Sí. Y según te ha señalado, ¿no? Ayer sí, yo fui a la de Triana y a la Macarena a besarle a Rebeza Mano. Estos son días de encuentro, porque todos son ahí San Bombás, aquí en Triana, estuvimos en el Cachorro, estuvimos también con la Esperanza de Triana, o sea, Gonzalo también hizo lo suyo. Todo el mundo aporta, sobre todo, algo de humanidad en estos días que son importantes, ¿no? Y se echa de menos quién más que la mujer que ha compartido la vida con ellos y ha dado la vida a sus hijos, que Esperanza, con Naranjito. Naranjito además es una gran persona, o sea, aparte de todo ser cantador, ser persona está por encima de cualquier concepto, ¿no? Y era un hombre muy humano. Yo tuve la suerte, no de muchos encuentros, pero sí que algunos con él, y la verdad, la humanidad, la sencillez que tenía, y no iba de nada por la vida, sino que iba de un auténtico artista, lo hacía notar en cualquier sitio donde iba, ¿no? Era además muy requerido, ¿no? ¿Cómo fue los últimos tiempos de Naranjito? Los últimos tiempos de Naranjito contigo, Esperanza. ¿Cómo los recuerdas? Maravilloso, porque era un hombre muy bueno para su casa. Él luchaba más que para sus hijos y para su casa. Y llevaba una vida maravillosa, y a todos sitios nos llevaba, nos traía. Era un fuera de serie. A mí se me ha ido, a pesar de estar con mis hijos, el pilar más grande, mi pilar se me ha ido con él. Fue también nombrado hijo adoptivo de Triana en un momento determinado, no hace mucho también, y bueno, también es un reconocimiento, como dice Ricardo, a un hombre que ha llevado por apellido Triana. Claro, a llevar Triana por apellido es algo consustancial, y más en un cantador, ¿no? Lo mismo que Marifé de Triana, pero le ha dado un empaque especial, porque el dominar cante flamenco no es una copla más, no es algo más, algo además muy personal, ¿no? Bueno, y Pepa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahora va a coger la guitarra de la voz nuestro amigo Ricardo, pero yo quería hacerle una tarea simplemente para daros las gracias, primero por estar con nosotros, y segundo porque recordar a tu padre es parte obligada de la leyenda de Triana. Es decir, sin Naranjito no se completaría el libro de Triana, porque él aportó muchísimas cosas. Lo mismo que Ricardo, aparte de su talento y su forma de trabajar, puso las campanadas por soleá del puente de Triana, pues tu padre quizás puso la voz cuando cruzaba por ese puente en las largas madrugadas de Sevilla, ¿no? También un recuerdo para tu padre, Pepa. Bueno, yo quisiera apuntar un poco que esa última etapa de mi padre, que le ha preguntado ahora a mi madre, yo también la recuerdo muy casera, porque se retiró de la vida artística todavía en plenitud de facultades. No sé si recordáis, en el maestranza, ¿no? Que estaba
preocupadísimo porque toreaba a Curro Romero y jugaba el Betis en Sevilla el mismo día que se retiraba. Porque era un cantador muy responsable. Y nosotros lo consolábamos, ¿no? Diciendo, eso le pasaría a cualquiera, y empezó para agobiarse. No, pero todos salimos bien, ¿no? Entonces yo recuerdo esa última etapa, sobre todo en la etapa didáctica, en la Fundación Cristina Geren, que estuvo como profesor, cosa a la que él en principio se negó durante bastante tiempo, porque él pensaba que no iba a ser capaz de enseñar lo que conocía, y estaba completamente equivocado, ¿no? Entonces él estaba, yo lo recuerdo, muy entusiasmado, muy entregado a esos alumnos, muy contento de haberse dado cuenta de que era capaz, ¿no?, de transmitirlo y de organizarlo, de organizar ese material. Y estaba contento de, bueno, esa cosita que él pensaba que estaba cansado de cantar, de pegar gritos, como él decía. Ahí en esa etapa a mí me llegó a decir, estando enfermo, que a pesar de estar cansado, tenía todavía Se encontraba ahí esa cosa que le faltaba, el flamenco, ¿no? Y que en la fundación podía aliviar esa cosita que le faltaba, ¿no? Yo de mi padre, bueno, cuando tristemente falleció, yo estaba investigando los cantes de Triana, me apoyé muchísimo, por supuesto, en él, porque primero la confianza daba como lo tengo al lado y tenía que exprimirlo, ¿no? Pero me ayudó mucho con sus recuerdos y con sus consejos para consultar a otros artistas trianeros, a otros investigadores del flamenco. Para el libro que publicaste, ¿no? Para el libro que se publicó en el 2004, que está agotado, pero bueno, intenté humildemente hacer un estudio sobre los cantes trianeros, que por supuesto está incompleto y todavía queda mucho por escribir. ¿Cómo se llama qué Dios lo tiene? Cantes y cantadores de Triana, sí. La editorial La Bienal está agotado, alguna vez le meteremos mano de nuevo y lo reeditaremos si Dios quiere. ¿Y de dónde arranca, Pepa? ¿Desde qué cantador arranca el más antiguo de Triana que se conozca? Lo que hago es no acercarme demasiado a la modernidad en ese libro, sino más bien analizar registros primitivos, desde los registros primitivos, y no me centro solo en los trianeros, sino en los no trianeros también, porque hubo pocos trianeros que registraron cantes, la verdad. Ha habido pocos trianeros que han grabado. ¿Quién te llama la atención cantes de todos ellos? Cuando tú investigas, ¿quién te llama la atención? ¿Por desconocido o por sus registros? Bueno, me llama mucho la atención la cantidad de cantadores malagueños que hay en la etapa primitiva grabando cantes de Triana. En la época, estoy hablando de principios del siglo XX. Como cantadores trianeros hay muy poquitos grabados en esa época. Está de casualidad en un cilindro Cagancho, con muy poquitos cantes, Manuel Cagancho. De primero de 1917. Sí, algo, ¿no? 1890 y algo. Es una grabación en una fonda. Hay muy poco de cantadores trianeros grabados. El Sordillo ya sabemos que no quiso grabar porque se enfadó y no sé qué. En fin, hay muy poco grabado de la etapa antigua. Y sin embargo sí hay muchísimos cantes trianeros grabados, pero me llamó la atención muchos cantadores antiguos: Juan Breva, Paca Aguilera, la Rubia, en fin, cantadores antiguos malagueños y también cordobeses, Árbol de Montilla. Como esa escuela trianera caló en esa época. Sí, y claro, era producto de que todos estos cantadores estaban aquí trabajando en cafés cantantes. Sevilla tenía que ser en esa época una maravilla, y Triana la bambalina, ¿no? El entreacto, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, pues eso, ¿no? La riqueza de Triana, y que no estaba registrada, no estaba plasmada, salvo por otros cantadores, pero bueno. Tampoco eran prácticamente profesionales, sino que cantaban por afición, y era una cosa más, porque hasta hace poco yo recuerdo, no sé si te recordarás, Esperanza, que había artistas que trabajaban en la parrilla de la Otra Cristina y de día trabajaban en el muelle. El Titi. El Titi mismo. Y el Titi era un gran... un bailado. Yo estaba allí cuando en la parrilla con Nará. Coincidiste, hay que decir que Esperanza también fue bailadora, ¿no? Igual que... Bailé muy poco porque Naranjo me quitó corriendo. Que Pepa también es escritora y Pedro guitarrista, ¿no? Pero que recordando a la gente de Triana, que había gente en Triana que
trabajaban porque eran buenos, pero que luego después no se despegaban de su trabajo del muelle o de la fábrica de tabaco. Pero yo creo que eso era por responsabilidad familiar. Yo creo que la mujer le decía, oye, tú no puedes dejar esto porque sabías que además en aquel tiempo todavía el mundo del cante salías y no sabías cuándo volvías. Y había que tener un trabajo para volver porque si no eso... No te puedo hablar de mi tiempo cuando yo empecé y dedicarte a esto. Mi familia no quería que yo me dedicara a tocar la guitarra. Tú te buscas un trabajo y un trabajo. Y eso es una cosa aventurera, que había que tener una vocación y una fe y un amor por esto grandísimo, ¿no? Entonces imagínate tú, estamos hablando de 80 años antes, ¿no? Pues eso sería artista olía a eso, a bohemio, Y que el jornal había que llevarlo todos los días a casa, porque había que ponerlo harto la vez esa noche, por la mañana el dinero del jornal, porque si no, la gente que trabajaban a diario cobraban a diario, no es como ahora que se cobran por meses. Y un guitarrista o un cantador lo llamaban por teléfono, vente a la venta Vega, o vente a la venta Antequera, o vente a la venta... Bueno, ya existían los figurones de aquella época, porque cuando la gente se buscaba la vida en la venta Vega, por ejemplo, pues había cantadores que eran estrellas ya en aquella época, ¿no? Incluso yo tuve la suerte de no tocar el mundo de la venta, ¿no? Porque yo empecé en las compañías de Pepe Marchena, del Fazoto, La Niña de la Puebla, que eran lo que se estilaba en aquella época. Todavía los festivales de flamenco estaban casi empezando, ¿no? Y entonces en aquella época pues las giras eran buenísimas, ¿no? Yo coincidí, por ejemplo, con Naranjito, pues bastantes veces, y nos recorrimos toda Europa, no sé si te acordarás, Esperanza, con Curro Vélez. Estuvimos en Londres también, estuvimos en toda Holanda. Holanda era capitales y provincias, en Alemania, y Naranjito pues en esa época era una estrella de esto, y era el que más festival hacía en el verano. ¿Qué festivales aquellos? Como aquellos festivales ya no cuesta de más. Eran maravillosos. Tardaban un poquito, que yo siempre se lo decía, al chocolate, al otro y al otro, corta un poquito, que lo hacéis muy largo. Y al camarón no, pues sí. Me hicieron caso y la gente se iba más contenta porque salían con más, no salía con ese cansancio de uno. Es que 4 horas en una silla, Pedro, 4 horas en una silla. Pues me hicieron caso. Bueno, yo tengo amigos que me decían que yo ya no voy más al festival, ¿ves? Porque, digo, claro. Dice, porque cuando llego, como he ido con mi mujer, traía un cardenal aquí en el brazo y dice, vámonos. Es que 4 horas hay que tener mucha afición para aguantar. Pero antes eran más de 4 horas, ¿no? Sí, vamos. Sí, yo he visto. En el coche de chica los festivales. El de 7 de la mañana. Era a las 7 de la mañana. Te daba el sol la cara. Y es hija. Otro de los si yo me he ido al coche se va con un saco de bocadillo, con un saco de esto de pan, yo de bocadillo digo, ¿para qué? Y dice, esto es para el festival. Pero ¿cómo se va al festival? Y bueno, y venga a solear, y venga a Sevilla, y venga a Martinete, y eso a las peñas puede gustarle un rato, un poco. Un ratito. Pero uno detrás de otro, eso, el que no está acostumbrado a los oídos flamencos, que no es un sibarita, pues lo que era algo más divertido, ¿no? Más espectáculo, ¿no? Pero hablando de Oye, perdona, no hemos presentado al último. hemos pedido por todo el mundo y hemos dejado aquí a Pedro. Pedro es un gran guitarrista. Pedro hemos dejado aquí al lado. Y Pedro es un gran guitarrista que también ha recorrido casi todo el mundo ya. Y es de la nueva generación de guitarristas y también se dedica a la enseñanza en la fundación y está ahí que ha hecho ya cosas súper importantes, ¿no? Bueno, ahí vamos luchando, ¿no? Aunque no es la parte de... Claro, lo curioso es que ninguno en la familia hemos sacado nada de garganta, ¿no? Ciertamente. Entonces, bueno, yo pues, como tampoco me iba bien la voz, como mi padre, pues me gustaba la guitarra, empecé como un hobby y recuerdo que mi padre me hizo una guitarra y entonces como le gustaba tanto la guitarra, pues la hacía y me hizo una guitarra y empezó a enseñarme unas escalas y nada, y ahí empezó un poco toda mi historia, ¿no? Recuerdo que me pegué muchos años, que me empezó a enseñar el acompañamiento al canto. Pero claro, yo el baile no lo había visto mucho, ¿no? Entonces, claro, de buenas a primeras estar, no sé, un montón de años metido en una habitación, venga escalitas, venga con escucha cantir, y no, me metió en, me acuerdo que me fui a ver a Manolo Marín, a la Academia de Manolo Marín, a la cual ya estuvimos agradecido que me ayudara, y allí pues otro mundo, los bailes completamente distintos, y nada, empezó otra vez de cero, y bueno, la vivencia con mi padre, pues, desde pequeño, respecto a la guitarra, es que
bueno, que si quería tocar la guitarra que había que dedicarle muchas horas, ¿no? Pues yo nunca fui muy buen estudiante, te lo contaré de mi hermana Pepa. Mi hermana Pepa era la fenómena de la saboría, y yo era un poquito la ovejita negra, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero después cuando con la guitarra pues sí me empecé a estudiar mucho y mi padre pues vio que por lo menos me podía dedicar a esto y vivir dignamente, ¿no? Y nada, bueno, el problema es que creo que se me fue demasiado rápido para que hubiera visto un poquito de los resultados, ¿no? De las cosas, ¿no? Pero bueno. Pero aquí estamos de paso siempre. Esto hay que pensar que aquí estamos en la vida de paso, o sea, y esto no es una hipoteca que a veces entra 40 años. Hoy estás bien y mañana dice mi amiga, dice, un ictus. Le ha pasado esto, y son gente que están en la flor de la vida, o sea que los que hemos tenido la suerte todavía, tienen los padres hasta los 50 o 60 años, ya eso es un mérito. Y la gente joven no conoce ni siquiera a sus padres con 60 o 70 años, porque los tienen con 40 años los niños. O sea que el niño tendría 25 años y está jubilado el padre. O sea, ya me refiero a que va a ser una generación complicada. Y de abuelos, solamente aquellos que hayan tenido niños con 20 o 22 años van a conocer a sus abuelos. O sea que los abuelos que desgraciadamente van a desaparecer por ley de vida, ¿no? Hasta en eso ha cambiado la vida. Es curioso, Ricardo, que es que todo ha cambiado, que las generaciones... Bueno, aquí estamos para lo que Dios quiera. Bueno, de momento estamos aquí para... Yo recuerdo de José, de Naranjito, que cuando vivía ahí en el barrio Santa Cruz, un día me lo encuentro por aquí por Triana, dice, ¿sabes que me voy a venir aquí? Voy a ser vecino tuyo. Digo, no me digas. Sí, y luego después ya fue cuando se vinieron ustedes ya aquí a Triana, y ya nos veíamos mucho ahí en lo de la guitarrería del Andrés Domínguez, que él se venía por la mañana ahí a fabricar y eso, porque quiero decir que hacía unas guitarras fabulosas. Es que le gustaba mucho la guitarra. Siempre le gusta coleccionar guitarras y eso me la ha pegado a mí, ¿vale? Yo también me he vuelto un poco los forofos de la guitarra, ¿no? Y aparte de tocarla, ¿no? Un aficionado, y me encanta ir, por ejemplo, a Andrés Domínguez, me gusta muchas veces a verlo, a ver cómo hace la guitarra, el olor a madera, me recuerda mucho a mi padre, ¿no? Porque en el barrio de Santa Cruz, era la parte, era una casa grande, entonces la parte de abajo, a mi madre la tenía llena de madera, de viruta. Mi madre se ponía enferma con esas cosas, mi madre no quería ni una mejita en el suelo y mi padre le gustaba mucho una viruta, y es lo que le gustaba, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces cuando voy a Andrés y entro allí, como estuve una época yendo allí, se distraía, porque claro, de estar toda su vida trabajando, a decir hasta aquí he llegado y ya me quiero descansar, pues ahora voy a hacer lo que me gusta y... Sí, era un artesano, o sea, pero además un autodidacta, ¿no? Sí, autodidacta, porque ya hace muchos años nosotros teníamos, recuerdo, tener dos guitarras de él que no las terminó, de los años 71-72, que la había hecho... con unos utensilios que verdaderamente no eran normales para un luthier, ¿no? Pero su afición viene de muchísimo antes, ¿no? Y que le gustaba muchísimo la guitarra. De la época de Madrid, ¿no? Cuando estuvo mi padre trabajando en Madrid, iba mucho con el niño Ricardo. A la guitarrería de Esteso iba mucho. Amigo de Esteso. Faustino. Allí en la calle Gravina. Sí, un día tengo una anécdota muy buena, que un día lo contraté, porque los tablados antiguamente contrataban atracciones también, ¿no? Porque los tablados antiguamente no eran solamente para el turismo, ¿no? Sino que también la gente de Sevilla salían por las noches y uno de los más bonitos era y lo sigue siendo, por supuesto, ¿no? El tablado de los gallos. Aquello era una cosa muy típica en Sevilla, ¿no? Venían los militares, venían los abogados y gente pudiente, que era una categoría entre allí, porque si te costaba una copa 500 pesetas en aquella época, era un dinero, 500 pesetas, o sea que 500 pesetas no se lo gastaba cualquiera. Entonces contrataban atracciones, quiero decir atracciones que fuera parte del cuadro flamenco, ¿no? Había una familia ahora que hoy en día todas son solistas, contrataban un mea La Paquera, un mea Naranjito de Triana, un mea Fosforito, un mea... Allí llegó hasta cantar Camarón, recuerdo, que también lo contrataron un mes. Y entonces, claro, yo estaba allí en Los Gallos y yo lo que hacía era tocar la atracción y un poquito solo. Y recuerdo que eso fue en el 71, porque terminé yo de hacer el servicio militar. Y recuerdo que tu padre trajo una guitarra de, no sé si era de Domingo Esteso, de la viuda de Domingo Esteso, no sé. Y dice, ¿por qué no me toca a mí con mi guitarra? ¿No? Y digo, venga, de acuerdo, yo te toco con tu guitarra. Yo salía, hacía mi parte con la mía,
Él se traía de vez en cuando algunas guitarras Para que la con la puedan- idea de que la sonaran y Sonaran. las guitarras fueran rotando, ¿no? Con la mala suerte de que salían viendo los gallos, ¿vale? Sí. Y se quemaron las guitarras, todas las guitarras se quemaron. Se me quemó una a mí de Gerundino, se quemó la de él, se quemó la de una que le había vendido yo de Reyes al sobrino, una de Rafael Mendy. Aquí se formó una. Sí, sí. La guitarra Yo desapareció. recuerdo, tengo esa foto con esa guitarra de mi padre. Dice, esta guitarra se me quemó los gallos, me acuerdo perfectamente. Lo digo, y tengo la foto de una guitarra de Domingo. ¿Tú recuerdas la guitarra que era? Sí, sí, de Domingo sí. Teso, de la vida de Domingo, claro. Y se quemó la guitarra. Se quemó la guitarra. La bueno, se quemó la de él y se quemó la mía, ¿no? Pero vamos, la de él no tuvo por qué quemarse, ¿no? Porque él no tenía obligación De llevar. de llevar guitarra, pero era tal la afición que tenía, ¿no? No. Que prefería llevarse su guitarra y que le tocaran con su guitarra Era una cosa más suya. una cosa más suya, ¿no? Sí, yo de hecho muchas Era un veces fenómeno. cuando hay algunas noticias sobre el flamenco, sobre Mairena, Antonio Mairena, lo que sea, muchas veces, sobre todo creo que en el ABC, recurren mucho a una fotografía que hay por ahí rondando de Antonio Mairena en las tertulias de Radio Sevilla aquí en Triana, que le está tocando mi padre la guitarra, Antonio y la ponen Mairena. mucho, no sé por qué. Y mi madre le da mucho coraje. Ay, que a mí que siempre pone a mí me viene de guitarrista. Porque aguanta, Antonio, como si Antonio fuese le un decía que le guitarrista. tocara mucho. Es que sabía tocar, Es ¿no? que claro, es que él por eso. Es que sabía es tocar, una que no era faceta un que a él le aficionadito, que encantaba. sabía. Hoy en día es que ya cualquier cantador hoy en día que esté preparadito joven le gusta mucho la guitarra. Es decir, de chavalitos jóvenes que son cantadores y me pide la guitarra y tocan. A Camarón también le gustaba mucho la guitarra. Camarón fue allí a casa a ver las guitarras de Naranjo y Paco de Lucía estuvo allí en el barrio Santa Cruz también. Y la que tiene papá, que la tendrás tú. Sí. Pues la tendrás tú, porque ha cogido todo lo que le da la gana. La de Rodríguez, Enrique Y Rodríguez. sí, y quería Paco de Lucía precisamente la de Rodríguez. Y dice, Paco, hijo, ¿está enamorado de la única guitarra que le gusta a mi mujer? Bueno, pues te voy a contar la historia de esa guitarra. Esa guitarra, yo tenía una guitarra de Rodríguez, que no era mía, que era de José Luis Parreño, Ajá. que tiene una colección de Rodríguez bastante buena, ¿no? Entonces esa guitarra la tuve yo muchos años tocándola. Y que de hecho le decía aquí, yo tomo la guitarra, a ver si la guitarra le va a pasar algo. Tú sabes que en los viajes pues, Sí. sufren mucho los instrumentos. Y entonces me la vio tu padre a mí esa guitarra. Me la vio en aquella época. Y me dijo, ¿quién te...? Que digo, mira, esta guitarra es de fulanito de tal. Y yo conozco al nieto, a Pepe Rodríguez, que ya falleció el pobre. Estuvimos en Córdoba y se lo presenté. Y a raíz de ahí surgió la guitarra esa. Surgió la guitarra esa. Que ya él le hizo el compromiso y se la compró y se la encargó. Me- Que esa guitarra la hizo el abuelo Rodríguez. Sí, sí, sí. Bueno, pues fíjate de dónde vino esa guitarra. Fíjate. De verme a mí en la guitarra que no era mía, que era de un amigo mío de José Luis Parreño, que tiene una colección de guitarras de Rodríguez buenísima, ¿no? Lo bueno que es, yo creo que un artista también toque otro palo, ¿no? Otra especialidad, porque aportan mucho, creo, Hoy en los día es más instrumentos, ¿no? normal, pero antes, hace 40 o 45 años, un cantador era cantado. No se dedicaba a tocar la guitarra, sí. También en aquella época a mi padre es que le gustaba mucho la guitarra. Y ya recuerdo que era de los pocos cantadores, o por lo menos que yo conocía, que verdaderamente le gustase la guitarra y tocaba. Bueno, yo creo que el que tiene la habilidad de que tiene también la suerte de cantar y tocar, también se toca para cantar él. Sí, Con sí, lo cual porque después es más fácil. Él ensayaba entonarse, mucho ¿no? en casa, ensayaba mucho, se metía en el cuarto de baño porque era donde había más resonancia de toda la casa y se ponía ahí a ensayar él, iba a un festival o algo, un par de días antes, una semana antes, pero se ponía a tocar y se acompañaba y cantaba ahí y el perrito. Teníamos un perrito que se ponía en la puerta y se ponía en la puerta y cantaba empezaba a la par de él. Y se tenía que parar y Se tenía que gritaba, parar, mi "Quitarme padre. el perro". Quitarme al perro, hombre, quitarme al perro. cantaba mirito a la par de él. Claro, quitarme al perro que no me deja. Era un verdadero fenómeno. Yo no he conocido en mi vida a ningún cantado cantando de la forma que cantaba Naranjo, con la potencia que cantaba, porque formaba cada cacao en los festivales, que no vean, ponía la Verdad, gente boca verdad, abajo. verdad. Es que las ponía boca abajo la gente. Yo lo he visto sin menospreciar ningún cantado. Aquí en Sevilla salía a cantar y salía el cantado siguiente tenerse que meter para adentro porque la gente vamos, ¿no? Eso pasó un año aquí en la Arcasa de Sevilla. Sí, mi alma, sí. ¿Se acordáis? Pero un cantador, cantando de esa manera que cantaba José, tocando la guitarra como lo tocaba él, y construyendo guitarra, yo que eso no lo había visto en mi vida, yo no sé si habrá o no habrá,
pero yo nunca me lo he encontrado, ¿no? Y después, Ricardo, para que interrumpa, una persona cercana. Se me dice que aquí a Triana no había una gente con la que no se parase, con la que estuviese un rato. Pero Naranjito que era de Triana, Naranjito era de la calle Fabián, ¿no? Sí, Eso es la calle Fabián. Sí, tiene allí Número su 24 de la calle azulejo Fabián. puesto. Sí, pero esa afabilidad que tenía, sin embargo, mucha gente lo consideraba, bueno, y con razón, ¿no? Un hombre muy serio. El que no lo conociese no sabía que luego tenía Tenía una chispa. No tenía gracia, no le tenía gustaba gracia. mucho Los la chistes que gracia. contaba y las cosas que decía. José de la Tomasa siempre, Oh, el yo último sé año de la Tomasa. que convivieron juntos en la fundación, siempre lo estaba buscando, se estaban buscando mutuamente, y la verdad que escucharlo a los dos te tenía que morir de risa, ¿no? Y también la cantidad de anécdotas, yo creo que la época de mi padre también tuvo que ser durísima, porque la época que le tocó vivir a mi padre, la posguerra, ¿no? De niño, pero sin embargo, al mismo tiempo es una etapa desde el punto de vista flamenco muy interesante, ¿no? Muy rica. Sirvió de puente entre gente muy antigua y esa nueva etapa que surgió con los festivales, ¿no? Esa etapa neoclásica de grandísimos cantadores, ¿no? Como Mairena, ¿no? La época del mairenismo. Y yo creo que él supo aprovechar sin renunciar nunca a sus raíces, porque él moría con Triana y que Triana y los cantes de Triana no se lo tocase nadie ni nada. Supo un poco adaptarse a esos tiempos, ¿no? Y a esa... Y además tuvo la suerte también de nacer en su época. Es decir, cuántos cantadores, cuántas bailadoras se han perdido en el camino porque no nacieron en su época o porque nacieron en un tiempo tan bueno que no era nadie. Pues claro, en la época de los cantadores, pues Mairena, Frená, Baguillo, bueno, todos los grandes, había mucha gente alrededor que cuando los escuchaban se retiraban. O sea, bueno, yo voy a hacer yo con esta gente, ¿no? Y la gente que a lo mejor podían porvenir, ¿no? Las mujeres igual, ¿no? Yo soy nieto de Realito Esperanza, fíjate tú. Sí. Y mi madre, que para descanse, era la pareja de Antonio. La pareja de Antonio Bailarín. Pero mi padre era abogado y de eso ni te hablábamos, ni se te ocurra, ¿no? Y la quitó de medio. Mi madre bailaba para reventar y tocaba la guitarra, tocaba las palillas para reventar, ¿no? Sí. Y era una auténtica sínfide en aquel tiempo, ¿no? Pero mi padre dijo, de esto ni hablar, ¿no? Ni se te ocurra este día del baile, porque estaba mal mirado, pero el periodismo estaba mal mirado. A Luis del Olmo se cree que era un titiritero, a Pablo Barán se cree que era un titiritero porque estaba haciendo periodismo. O sea, la etapa de esa vida, la época de esa vida, que en esa época lo más que estaba el del dólar y el del remiendo. No había clase media ninguna, que la vida socialmente ha cambiado todo. Pero no el arte solamente, sí, sí. ¿No? Sino antes tú llegabas a un sitio y como se viajaba, ¿no? En esos autocares más viejos que la más, en mi época y los anteriores, pues no veas, viajaba, ¿no? Y sin camerino los teatros, con un frío enorme, que tú llegabas y no tenías ni calefacción aquello. Fíjate que ahora, por ejemplo, yo lo observo en los chavales, ¿no? Que están estudiando, lo fácil que lo tiene ahora, entre comillas, para estudiar, por lo menos, ¿no? Todo, sí. Porque tiene al alcance, ya te metes en YouTube, de documentación. Que tú aprietas un botón y te enteras lo que está pasando en cualquier sitio del mundo. Y si quieres ver un cantador, aprieta un botón y lo ves. Desde tu casa. Y antes, para conseguir una grabación de Chacón, te llevaba, yo qué sé. Es que antes, ¿cómo se dice? La transmisión oral es importante, ha sido importantísimo en el mundo flamenco. Es que nos hacíamos de uno a otro. Además también era prácticamente una necesidad, ¿no, Esperanza? O sea, que estábamos porque que ganábamos dinerillo y bueno, y tú trabajabas 4 meses pero tú no salías tan preparado como salen los chavales hoy en día. Tú te ibas haciendo sobre la marcha. Estaba al lado de los maestros. Yo tuve la suerte de que con mi maestro, Ricardo, pues, me enseñaba todas las cosas que cuando conseguíamos, que en esa época él iba acompañando, fíjate, a Antonio Molina. Fíjate. Pero Antonio Molina iba porque era el que más le pagaba. Ricardo era una estrella ya en aquella época, ¿no? Y yo con Barchena, allí en el Paralelo en Barcelona, parábamos los autobuses y me metía allá adentro. Y luego después, en el bar, antes de que saliera el autobús, me ponía cosas. Bueno. Luego ya aquí en Sevilla, pues en la calle Almudena, cuando estaba aquí en Sevilla, pues me iba para allá y con la Carmen Serrapí, su hija, ¿no? Y me ponía yo allí a tocarle allí a Antoñete abajo, que era uno que le había alquilado una habitación allí para que barnizara, ¿no? Y todos los vecinos allí asomados, ¿no? Tócale tú a Antoñete.
Y era una transmisión más fuerte y era una forma de una necesidad también, era una mezcla entre necesidad y arte, ¿no? ¿Por qué? Porque te iba... Hoy no, hoy en día es diferente, salen los sabores de otra manera, salen más hechos, menos rodados. Sí, les falta una cosa... Menos rodados, porque claro, vivencial. porque una cosa es tocar en un cuarto y otra cosa es tocar en el escenario. Sí. Tocar en el escenario no tiene que ver nada con tocar en un cuarto, te tiene que ir acostumbrar también a tocar en el escenario. Y claro, eso, que con esto no quiere decir que sea mejor ni peor. Es otro tipo de vivencia. No, claro. ¿no? Yo por Otro tipo eso de vivencia. lo decía yo, mi padre, bueno, el primer maestro que tuvo mi padre fue su tío, Naranjito el cantador, ¿no? Que no nombraba... Era guardia. Municipal. No, era su padre. Su padre. Era el hermano del padre. El cantador era el hermano, que además nosotros por fin hemos conseguido ya fotografía, la tengo publicada en el libro. Tenemos información de que estuvo trabajando en Madrid, fue seguidor de Chacón, un poco de la escuela de Chacón, y lo dejó. Mi padre tenía la sospecha de que algún lío de falda con un café cantante, una dueña de un café cantante en Madrid, y lo dejó y volvió a trabajar en, no sé si un puesto de aduana, en un puesto de aduana. En fin, un trabajo, lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando. De que el cantador trianero siempre conserva su puesto de trabajo. Entonces él hablaba mucho de su tío Naranjito como, estamos hablando de un cantador muy antiguo, ¿no? Y esa etapa que vivió mi padre en los años 30 hasta que ya fallece, la cantidad de artistas que ha conocido mi padre de todos los tipos, de cantadores, de bailadores, de guitarristas, fue tan grande y tan fuerte que a mí Romualdo Molina me mandó de un día para otro, además, dos bloques así de efemérides, de flamenco, desde que nació mi padre hasta la época que estaba enfermo, para que yo le fuese leyendo a mi padre esas efemérides y a él le viniesen sus memorias y sus historias, ¿no? Y poder hacer otra historia documental de Triana, una cosa así como tenía Rafael Pareja de Triana y el Fernando, ¿no? El Fernando de Triana. Pero que fuera recorriendo todas las etapas de su vida. Exacto, desde su vivencia, ¿no? Pero finalmente no se pudo hacer porque desgraciadamente falleció antes de poder terminarla. Yo tengo comenzada esa semblanza, ¿no? Esas memorias de mi padre las tengo comenzadas, pero desgraciadamente no se pudieron terminar. Pero le tocó vivir esa época, una época muy grande que abarca muchas generaciones diferentes del flamenco. Desde chico, ¿no? Porque se recuerda, ¿no? Es que empezó muy chico. Sí. Es que por lo visto dice que lo sacaron en un pastel cuando vino. Yo lo tengo, la foto con Eva Duarte de Perón. Con Eva Perón dice que hicieron un pastel, ¿cómo fue aquello? Sí, salió. Yo no había nacido, porque Naranjo me llevaba a mí 8 años, te quiero decir, y era ya con 8 años con la Narci Díaz, que salieron de un pastel muy grande que hicieron, y de ahí y le cantaron a Eva Duarte de Perón y al marido. Yo tengo la foto. Qué arte, ¿no? En la Plaza España, ¿no? Yo tengo la foto. Con Perón y Y tengo a Naranjo hablando con Eva Duarte de Perón, le está hablando. Se ha rescatado en el nodo, lo publicó Cristina Cruz en Facebook, creo. No, eso fue Se ha una cosa rescatado. de Ortiz Nuevo. Se lo recuperó Ortiz Lo Nuevo. recuperó Sí. nuevo. El día de cuando se retiró papá se lo puso como sorpresa. Es verdad, es verdad. Papá nunca lo había visto. Y era de esa época de Era las esa época celebraciones de cuando Eva Perón y se celebraba en lo que es el Parque de María Luisa, delante del hotel, el Museo de Arte Casino de la Contemporáneo, Exposición. ¿no? Museo de Arte Contemporáneo. Y allí pues... Está bailando ella y mi padre cantando y no se escucha el No se audio. escucha El audio una pena. está en el nodo, ¿no? en el En lo nodo. que grababan en el nodo, ¿no? Y está todo chiquitito con 8 Sí, años. 8 ¿sabes? años. Pero aquello tuvo que ser un acontecimiento grandísimo, ¿no? Sí. Pero también fue cuando... Dice que las hermanas, sus hermanas, dice que aquello fue que revolucionó los dos niños a Sevilla, la Narci, Se la quiso llevar Eva Duarte de Perón, se quiso llevar a mi padre allí a Argentina, pero mi abuela no se lo consintió. Mi abuela le dio mucho miedo de que el niño saliera afuera. Y no pudo, mejor no sé, a lo mejor hubiese cambiado la... Ahora a lo mejor hablaríamos todos check. Pero bueno. Pedro, ¿y cuál es tu actividad ahora como guitarrista? Bueno, yo soy... La actividad de un guitarrista es intentar mejorar cada día, estar metido en una habitación estudiando, a la hora de intentar
componer. Yo sigo trabajando en tablao de flamenco, es decir, yo trabajo en el Arenal, tablao del Arenal, en la Casa de la Memoria, trabajo con la bailadora que me llamen. Gracias a Dios he estado trabajando mucho tiempo con Pastora Galván, he estado con el Farru, me han llamado como Milagro Mejía, artista como quien me llame, ¿sabes? Porque aquí, si te pagan, pues me da igual tocarle a quien sea. Sí, está en la fundación de Cristina. Bueno, y aparte, claro, que me solicite. Y aparte, bueno, pues llevo muchos años ya también en la Fundación Cristina Jerez. Entré como monitor, por supuestísimo, y después pues fui entrando y fui dando clases de técnica y demás. Y bueno, seguimos luchando y intentar mejorar, por supuesto. Por el mundo de la guitarra es muy difícil. Te pega 3-4 días que no coges la guitarra y yo por lo menos me lo noto una barbaridad. Me parece que me llevo un mes sin coger la guitarra, ¿no? Creo que van alumnos allí a que tú les enseñes la... Sí, en la Fundación de Cristina Jerez van muchísimos alumnos de todo el mundo. Y bueno, allí no solamente estoy yo, ¿no? Allí hay ya guitarristas de nombre reconocido como Niño de Pura, Pedro Sierra, Paco Cortés, ¿no? Que dan sus clases y bueno, y yo estoy entre uno de ellos, ¿no? ¿Y en composición? Bueno, la composición es lo más complicada. Todavía no he grabado nada. La verdad que tengo material para grabar. Pasa es que a mí me da un pánico meterme en... Pues ya tienes ya que grabar tu trabajo. La verdad que me da pánico. Tu carnet de identidad tiene que sacarlo ya. La verdad, el carnet de identidad es... Como la escritora de los libros, ¿no? Pero bueno, hombre, tengo mis pinitos en cosas que he hecho de espectáculo, pero no he grabado todavía, la verdad. Pero nunca me ha llamado la atención grabar, a ver, pero porque hoy en día, yo creo que antes el artista que grababa era porque tenía algo, ¿no?, que decir y llamar, pero es que hoy grabo como graba cualquiera, ¿sabes? Lo que te digo. Entonces, bueno, no sé, por un lado lo veo bien, que la gente intente pues, darse a conocer, pero por otro lado, también, no sé, uno se tiene que buscar la bichola para grabar, pagárselo todo él, es muy complicado. Sí, eso es lo que pasa hoy. Es difícil. Pero bueno, yo el día que me lo grabaré y sacaré por lo menos para dejar algo, ¿no? Mío. Tú, maestro Ricardo... En eso entiendes muchísimo más que yo, claro. Hombre, los guitarristas somos muy susceptibles, ¿no? Entonces por menos de nada ya no podemos tocar, por menos de nada no tocamos delante de otra gente, por menos de nada ese día tú no puedes, por menos de nada la guitarra está muerta, por menos de nada la guitarra está muy baja. Sí. Y no es nada más que uno mismo, ¿no? Sí. Entonces el día que tú te levantas con un pie aquí y otro allí, ese día tú no tienes ganas ni de hablar, continuar de tocar. Y el día que te levantas bien, pues todo te fluye, ¿me entiendes? Coger la guitarra, Dios mío, ¿qué me pasa a mí? Eso digo yo, de las Con manos las manos que se me van, ¿no? Y es susceptibilidad a todo. Y entonces hay que aceptar las cosas tal como son, ¿no? Pero bueno, eso, la guitarra es así de sacrificar. Lo que la familia de Naranjo no sabe de Ricardo Viñas es que fue 6 de Sevilla. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, ¿Qué hay? me tuve que buscar la vida muy chiquitito. Porque mi padre... Yo tengo un hermano que también ha sido 6 ¿De qué año? allí. Lo bueno que tiene Ricardo... ¿Tú Solay? ¿Tú? El Juani, mi hermano Juani fue 6, pero mi hermano Juani es un poco mayor que tú. 3 años antes. Pues tuve la esperanza que para buscarse la vida, lo primero que fue a bailar a Dios. Después ya hizo lo demás. Después hizo lo demás. No, vamos a ver, yo de muy chico me quedé sin padre, entonces había que buscarse la bichuela, ¿no? Claro. Entonces la iglesia era un sitio bueno, ¿no? Entre lo que uno con la parroquia vendía. Don San Sebastián y Bandarán, pues me llevaba a muchos sitios, yo era un fenómeno me aprendí cuando la misa era en latín, ¿no? Yo hablaba latín perfecto, no era pater nostri qui sit celis tu venia tu fiat ex voluntas tua, así entonces los curas buenos te buscaban para que la misa le fuera más rápida, ¿no? No igual cuando el cura te preguntaba una cosa y tú tenías que pensarlo que cuando tú, porque había curas que lo que querían era quitarse la misa del medio, y te hacía yo lo hacía y aquello era una forma de buscarte la vida. Entonces y después vino... eso fue como segundo, porque primero lo que entré fue en las colanías de Nuestra Señora de los Reyes, cuando nace Ursalay, que era el maestro. Allí me pusieron a bailar como pude y bailé 2 años, porque eso te ponía un poquito más sangón ya y te quitaba ya a cantar. Y entonces lo que hice fue que me metí en la catedral de Coleto.
Y ahí ya, pues después de ahí, yo ya tocaba, ya me entró mi veneno de la guitarra, ¿entiendes? Y yo ya estaba con la sesión femenina, que si la educación y descanso, 4 cantadores de aquí de Triana, no profesionales, sino íbamos rápido, 4 fiestecitas, y mi madre decía, no, un trabajo. Y las cosas del destino, Ricardo, que Y me colocó, no sé si lo tiene Andrés, me colocó en Deporte Z, ¿ves? Y me compré una bicicleta que se la compré a un chatarrero que había en Triana, colorada, como parecía un pimiento morrón, ¿no? Sin freno de sal piñón fío, ¿sabéis lo que es el piñón fío? Que tú no podías parar, te tiraba por lo alto. Y cada vez que terminaba en Deporte Z me decía don Zacarías Sonateguese que cuando entraba don Zacarías era más vasco. Sí. Y cuando entraba en Deporte Z, que era lo mejor que había en Sevilla en aquella época. Sí, yo recuerdo Deporte Z. Los empleados con 60 años se metían debajo del mostrador. Como el vasco viniera con el día, se metía. Y yo, a mí no me daba miedo el vasco. Yo había tocado, yo había estado en Madrid tocando, yo ya sabía lo que era. La guasa. La guasa no, coño, la cena, coño, el flamenco. Y me dice el vasco, lleva este paquete que te coges de camino al Porvenir. Lo llevé el primer día. El segundo día, otra vez, cuando cerraron a las 9 de la noche, después de todo el día allí, lleva este paquete que te coges de camino al tiro línea. Digo, este lo vas a llevar tú, hombre, yo lo llevo para arriba paquete. Al tiro de línea. Hasta hoy, se acabó ya los trabajos. Yo ya no me meto ni con trabajo porque... Voy a ser si jefe. Y bueno, y hablando retomando otra vez la conversación sobre Naranjito de Triana, para mí ha sido uno de los cantadores de Triana que más ha aportado en el flamenco. Su aportación en el flamenco ha sido monstruosa, porque él tiene una cosa muy importante también, que fue la primera misa que se grabó de flamenco. Sí. Aquí en Triana, se grabó aquí con el padre Estudillo, Antonio Mairena, Luis Caballero y él. Y el poeta. Y el poeta como guitarrista. Pero soy el más torero del mundo. Tengo una anécdota muy buena también, que vamos a ver, en la tertulia de Radio Sevilla, con Palomino Vaca. Manolo Barrio. Tiene cosas llamarse Palomino Vaca, Pues resulta de que empecé a hacerla yo, la tertulia. Yo empecé a hacer esa tertulia. Yo cogía la guitarra, en aquella época me solicitaba mucho Antonio Mairena y varios cantadores de los que iban allí, ¿no? Y yo cogía mi guitarra y me iba por allí a la tertulia. Había un momento que querían cantar, yo sacaba mi guitarra, y cuando terminaba la tertulia nos íbamos al bar de la calle Canaleja. Entonces, esto que lo otro, que si para acá y si para allá. Bueno, venga ya. No sé, me acuerdo si eran los miércoles o los jueves, era una vez a la semana. Sí, era una vez a la semana. Me hacía así don Rafael Belmonte. Y me metía en el bolsillo. Y ahora yo hacía así, me metía la mano en el bolsillo. 5 pesetas. ¿Esto qué es? Belmonte. La semana siguiente, yo callado, ¿no? Otra vez. Bueno, venga, al bar Canaleja, una cervecita, esto que lo otro, otra vez. 5 pesetas. Un billete de 5 pesetas. ¿Se cree que yo estoy mendigando? Que lo que hago yo? Y le digo un día a Antonio, Antonio, este hombre, ¿cómo me puede a mí meter 5 pesetas aquí en el bolsillo? Hombre, yo soy guitarrista de 5 pesetas ni nada. Dice, cállate, sobrino, tú calladito, porque Antonio, claro, tenía mejor perspectiva que yo y sabía que de ahí iban a salir cosas interesantes, ¿no? Que de hecho salieron, por supuesto, ¿no? Pues fue la primera movida de todos los festivales flamencos, aunque ya existieron los festivales, pero eso aportó mucho en los festivales, porque era una tertulia que siempre traían a mucha gente y aquello le daba valor de una forma u otra a los festivales. Claro, cuando yo cogí y la tercera vez que me hizo vamos allá y le hice yo así a don Rafael Belmonte, Rafael, mire usted, ¿esto qué es? Me hizo así, una y no más, afuera, y ya llamaron a la puerta. O sea que el poeta se quedó ahí, pero el guitarrista oficial al principio de la tertulia fue yo. Fui yo. Protestáis y se te acabó. Protestáis y se acabó el trabajo. No, por protestar, para decirle que
Claro. El hombre lo hacía con su buena fe, pero bueno, Sí, estaba pero, cortito con pero su- tan cortito. cortito. Pero bueno, que en aquella época no era para 5 Lo que pasa es que el estar en estar en una radio, estar en un medio público, eso te da, porque la gente no sabe lo que tú cobras y lo que no cobras. Pero el estar sonando, el nombre... No, sí, la tertulia sonaba. Y la tertulia después ellos tienen una gran capacidad de convocatoria, porque la cadena SER, nada más que hacía cualquier cosa, podía tirar de quien quisiera que lo tenía en la mano, ¿no? Pasa que quizás en aquel tiempo la perspectiva y quizás también la humanidad de la persona decir, bueno, prefiero que no me dé nada y me dé la gracia que me dé esto como una miseria. Hombre, claro. No era cuestión de... Dentro se hacían actuaciones, recuerda, ¿no? Dentro tenía un pequeño teatrito también. Sí, en la calle Abreu, en la el calle número 4. González Abreu, ¿no? Sí, el número 4, entrando el patio a la izquierda. Se tocaba allí, se Sí, tocaba sí, allí. y sea con las cosas de tus vecinos, que lo hacíamos por la mañana. Eso es lo que hacía en Maestra eso. Guardiello, estaba Manolo Baral, estaba Pepe La Rosa, que para descanse. Una cosa variada. Allí, Recuerdo la que, gente. siguiendo antes lo que ha hablado Ricardo sobre la misa flamenca, recuerdo que el primero, o creo recordar, o lo he escuchado, que el primeros premios Onda que se dieron fueron por ejemplo, Mira, por la allí misa estuve, flamenca. como anda el premio Onda aquí en Sevilla, ahora se lo han traído de Barcelona a Sevilla, pues estaba la que me ayuda, la muchacha que me ayuda a limpiar, y estaba el cuadro grande de Naranjo del premio Onda, y una cosa así como, es como un pájaro, lo tengo yo allí, y digo, mira, esto es lo que le dieron a mi marido en Barcelona, ahora lo están dando aquí, que lo estaban dando. Un premio Onda en aquella época era muy importante. Sí, normalmente un premio Onda a los flamencos no se les solía dar en aquella época. Entonces fue una repercusión muy grande lo de la misa flamenca, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues se salieron muchas misas flamencas, le salió mucho trabajo. Yo era muy pequeña, yo tengo memoria de mi padre loco, absolutamente loco para meter los textos litúrgicos en los cantes. Sí, yo sí, tengo sí. esa imagen de mi padre que pasaba a lo mejor por el salón y estaba él, pero ¿cómo voy a cantar el credo? El credo Morpetenera. Volviéndose loco para encajar ese texto. Yo tengo el libro allí todavía. flamenco, ¿Quién le hizo la misa? ¿Quién la sin hizo? embargo, ¿De quién era? Como Padre Estudillo. ¿Quién la compuso? ¿Quién la compuso? Bueno, ellos aportaron. Eso entre todos, creo. Ellos aportaron todo, porque Mairena aportó su parte, Naranjito aportó la suya y Luis Caballero aportó. Cada uno tuvieron unos palos para interpretar, Claro. y cada uno se buscó la vida en esos palos como mejor, pero la labor de... estudiaron un poco a ver dónde encajaba mejor cada cosa. Sí, había 6 o 7 piezas. Estaba el Señor de Piedad, ¿no? Después estaba el ofertorio, estaba... más largo que... Pero la verdad que fue un hito grande, ¿no? Oye, Pepe, hablando un poco más de tus libros, ¿no? Cuéntanos algo más de ese libro. Bueno, yo ese libro hace ya bastante tiempo que lo publiqué, fue mi primera publicación. Yo ahora acabo de publicar, aunque todavía no lo he dado a conocer. Lo he hecho de manera mecánica, pero no he movido todavía el libro ni lo he hecho público. Yo ahora acabo de terminar mi tesis doctoral, bueno, la terminé el año pasado, y me he puesto a investigar otro cante que no tiene nada que ver, que son los cantes de las minas, en especial la minera, ¿no? Los cantes por minera, tarantos y minera, con una metodología muy moderna que cuando lo saque a la luz, pues supongo que más de uno me criticará, ¿no? Lógicamente. Pero yo creo que es algo que ojalá hubiese conocido esa metodología para estudiar los cantes de Triana. Porque yo lo que intentaba, más que ser una fiel recogedora de la tradición trianera a nivel histórico, ¿no? Que tenemos personas aquí que saben hacerlo de maravilla, como Ángel Vela y todo esto. Yo no soy historiadora en ese sentido, ¿no? Yo lo que quería hacer era rastrear las líneas melódicas de los cantes, compararlas unas con otras, ver cómo han evolucionado, agruparlas en familias. Esa era mi intención en esa época, pero no tenía los recursos técnicos necesarios que ahora sí se tienen. Y lo he hecho con la minera, y supongo que si algún día me toca la lotería me quito de trabajar, lo quiero hacer con los cantes de Triana. Por eso tengo ese libro ahí dormido que está agotado, porque si lo vuelvo a relanzar alguna vez lo quiero hacer utilizando esta metodología más rigurosa y agrupando los cantes de verdad, de qué te dicen las melodías, qué te dicen los registros sonoros sin ningún tipo o con la mínima subjetividad posible, ¿no?
Entonces, yo estoy contenta de haberlo hecho, lógicamente, porque sobre todo pude extraer un montón de conocimiento de la época que le tocó vivir a mi padre, de sus conocimientos, de los que él me recomendó que estuviese preguntando, ¿no? Hablé con muchos artistas y en ese sentido, y muchas anécdotas también, muy graciosas, las cosas de Felipe de Triana y de en fin, de gente maravillosa y anécdotas que creo que son muy valiosas. Pero bueno, uno siempre es muy crítico con uno mismo y yo la considero mi primera obra que es importante, que es un granito para Triana, pero que Triana se merece un estudio mucho más importante y lo espero hacer, la verdad, en el futuro. Pues Esperanza, estamos llegando ya a la hora de programa. Parece que esto se nos ha ido en un pispás, pero bueno, prácticamente estamos hablando de los 60 minutos de esto. Primero, bueno, darte las gracias, después de cerrar, Ricardo, el programa como siempre, por estar con nosotros. No va a ser la primera vez, porque de todas maneras Naranjito tiene mucho más tiempo y tiene mucho más vida. Esto simplemente es un recuerdo para estas Navidades, para llevárselo también a tantos aficionados que lo siguieron, y amigos, y compañeros, y trianeros que se cruzaban con él todos los días. Y darte las gracias por estar con nosotros, Esperanza, y por ser un testimonio vivo de él. Es decir, que cuando la gente se nos va, los que quedamos, estamos obligados a que esa permanencia sea siempre visible, pues con la misma alegría y con la misma forma de vivir que lo hizo esa persona. La alegría es menos, pero bueno, hace 15 años y le hablo todas las noches y todos los días como si fuera ayer. Él sabe que yo estaba siempre junta, es verdad, Ricardo. Bueno, pues al lado de la morena de la calle Pureza, ¿no? Que le gustaba mucho, sí, cantándole, ¿no? Pero no, ¿sabes la anécdota de cuando era pequeño? muy trianero, pero no era anti-Macarena. Sí, sí, sí. Porque yo una vez lo veo, sí, como Orbetti de Sevilla. Porque le veo una vez y le digo, hoy Naranjo, ¿qué hace con la Macarena aquí en la cartera? Dice, ¿y por qué no voy a llevar yo la Macarena en la cartera? Y le cantó enfrente de la hermanita de la cruz, una saeta, que el hermano mayor se quitó el capirote. Era buenísimo. Se formó allí lo que no hay lo escrito, la saeta que le cantó a la Macarena. Era buenísimo. La saeta, y el hermano mayor se quitó el capirote y le hacía así, y me mandó un cuadro grande. Mi padre, me acaba de venir a la cabeza una letra que le hizo a la O. A la O. Sí. Porque a mi padre como trianero le gustaba todo de Triana, todo. Y a mí se me quedó grabada esa letra por saeta, o sea que los cantaba y se agobian mucho en Semana Santa, venga a buscar, a ver que le cantaba, a ver que le canto a esta, que le canto a este que me manda. Y a la O le hizo una letra que decía, ¿qué nombre tan chiquitito? Tan chiquitito. Para una pena. Para una pena tan grande. La O partía en un grito. Del mismo Dios eres madre y de Triana un cachito. Qué bonito. Sí. Qué pellizco tiene esa se la cantó en el balcón de este hombre que hacía una foto. No, esa, ¿cómo se llama? Cuando le hacen a ustedes ¿Del Doga? Flores se llamaba. ¿Doga? Que hacía las caricaturas. ¿Cómo se llama eso? ¿Caricaturas? Caricaturas. Flores. Era él, ¿verdad? Era en ese balcón se la cantó, que vivía en el mismo, saliendo, a ella se lo cantó. Lo escuché un año. Y la O es la mía, Al por eso cachorro. me emociona un poquito, Al ya cachorro. me he arrancado. Allí, un año al cachorro, lo escuché. Era buenísimo, era un creativo. Lo mismo hacía las letras, que construía guitarra, que cantaba y que tocaba la guitarra, o sea que era... Fíjate, nosotros, a lo mejor esto que voy a decir mejor no va, pero yo a veces lo tengo que decir porque siempre lo llevamos nosotros un poco dentro del clavado, ¿no? Sí, mi padre luchó mucho por el flamenco, dio mucho por el flamenco, pero él no se sintió reconocido, no se sintió suficientemente valorado. Él se emocionó cuando le pusieron la placa en
de su casa donde él nació. El gusto que le han puesto también, que El no lo gusto, tiene ningún sí, trianero. pero eso se lo pusieron después cuando falleció. Bueno, pero te quiero decir que no lo tiene ningún trianero. Y lo tiene. No, pero él no está y hablando yo- de no estoy Triana, hablando él no de está eso, hablando no de estoy hablando de Triana. eso, papá estoy hablando no de está la afición en general. Exactamente, el reconocimiento de la Bueno, afición. pero tú sabes que de eso. Y entonces Hay que- él se fue dolido un poco de esto, de aquí. Hubo una serie de críticos que le hicieron muchísimo daño, sin venir a cuento. Y entonces nosotros, la pena que yo siento como hijo es de haber visto llorar a mi padre, porque era muy sensible, de cuando a lo mejor lo daba todo, ponía a un público 2.000 o 3.000 personas de pie, que, como dijo ciertos periodistas, pero después la crítica No lo no lo avalaban y lo ponían a la altura que- a la altura, o lo criticaban a la altura que estuvo. a la altura, y lo Eso no criticaban lo- los porque artistas tenéis que... Pero eso tenéis, eso pasa. ahí con mi padre todo decía, ustedes, tú lo dice, eso es sabes, porque me tú lo llamo sabes. José Sánchez Bernal, que tengo nombre de vendedor de bicicleta en vez de cantado O de médico. Pero bueno, no nos quedemos con eso. No, claro, no nos quedemos con eso, pero siempre él con la pena que yo con lo que siempre he tenido, ¿no? Tiene su monumento, gracias a Dios, se lo pusieron. Sí, pero su y se hubiese interior hecho- quería que debía ser sido reconocido como uno de los grandes del cante, ¿no? Pero porque- con Triana no es, o sea, No, con siempre Triana quiso no. volver a su barrio a y su de hecho barrio, lo hizo, pero y no... en su vida profesional sí. En esta vida profesional suele pasar mucho eso, porque yo he visto a cantadores Hombre. que han dicho, me he comprado una pistola para matar un... Ah, Camarón, un periodista. Sí. Camarón decía que andaba por Sevilla con una pistola para Y matar. como un crítico no le cayera bien Sí. el artista, Sí, ya es verdad, podía es verdad. hacer Pero en el que... fondo no fuera- es más que una opinión también. Sí, de una persona, pero bueno, pero que eso molesta. Es con un altavoz muy grande. y- Eso sí. molesta, eso molesta. Nadie que haya estado a la altura, Pero yo que me voy a tenga quedar- los pies, perdón, que tenga los pies en el suelo puestos. Hay que muy vanidoso, ¿no? Y a lo mejor no ha estado a la altura que ha tenido que estar y se cree que Sí, en todos los tormentos, sí, pero el que sí. tiene los pies puestos en el suelo y ha estado a una altura y ha conseguido poner a un auditorio en pie, que algo habrá pasado allí, ¿no? Cuando el auditorio está en pie, ¿no? Y luego después le echan una mano al otro día a la crítica y dice uno, ¿esto qué es? Esto no está a la altura. Pasa igual los toreros, pasa igual todo. Sí, Sí, pero eso pasa con todo. Y eso te afecta. Yo lo único que Afecta, le claro, doy gracias a afecta. Dios, y se lo dije el día que llegamos del maestranza, que se retiró porque le dio la gana, estaban todos los locutores buenos de ahora que hablan de eso, el loco de la colina, estaban todos, que le dije, digo, Naranjo, te puede, cuando te vayas, te va a ir con la Sonrisa. red de oreja a oreja, digo, porque lo que tú has hecho hoy en el Maestranza, toreando Curro Romero, jugando el Betis, y además la calidad de público Sí, que sí. había, Sí, sí. toda gente de categoría, ¿eh? Y mi marido llenó la Maestranza y la puso en bote, y eso se la ha llevado hoy para adelante. Bueno, Es verdad, mentira. no es no. poco. Que no lo hacen muchos cantadores. No, mira, a ver si lo ha podido hacer mucho. Tú sabes, Chocolate Sanito no ha hecho nada. Fosforito, te digo que no lo han hecho ninguno de ellos. Yo creo que todos los artistas tenemos dentro esa cuestión, ¿no? De que no somos los valorados que debemos que Nadie se debemos siente. ser. Sí. Pero bueno, si tú miras ahora para atrás, que es lo que es mi forma de ver la vida, ¿no? Yo miro siempre para atrás y digo, coño, no estaré tan mal, ¿no? Tengo una familia, vivo de esto y llevo 60 años. cerca de 60 años en esto y hay criaturas que han pasado, que llevan más tiempo que yo y hasta incluso han desaparecido ya, ¿no? Sí, sí, Que no estoy todo lo valorado que tengo que estar, bueno, pues a lo mejor para algunas personas sí, sí. para otras no, pero para algunas sí. Pero como todo en la vida. Y la opinión no deja de ser la opinión de una persona, pero por ejemplo, para mí Naranjito de Triana, Pero me quito el sombrero, ha sido uno de los cantadores y quizás el más que mejor ha llevado primero el nombre de Triana por todo el mundo, que no lo lleva cualquiera el nombre de Triana por todo el mundo. Segundo, su trayectoria es intachable. La calidad que tiene como cantadora es de una categoría impresionante. Como canta Naranjo, por ejemplo, por malagueña, como canta la Soria de Triana, o como canta por Petenera, a ver si me entiendes. Eso está ahí, eso está ahí. Las cosas importantes que ha hecho, ahí están. Ha llenado, como comentaba antes, que yo lo he visto cantar y salir el otro cantado detrás de él y que para adentro, que queremos que siga cantando este. Eso a muy pocos cantadores se le da ese tipo de cosas. Luego después,
como hobby, hacía guitarra, tocaba la guitarra también. Y era un gran aficionado al baile también, porque él entendía mucho de baile. Le gustaba mucho el baile también. El baile me decía, oye, qué bien ha bailado Pepa hoy, oye, qué esto, qué lo otro, qué bonito ha bailado, mira cómo ha hecho esto, mira cómo ha hecho lo otro. Y eso se ve que era de una persona que sabía de lo que iba. Ha marcado, en el flamenco ha marcado un tiempo y ha marcado su pauta, como se suele decir, ¿no? Yo me quedo también con Es el respeto. Perdón, es para la historia del flamenco, Naranjito de Triana va a ser Naranjito de Triana, o sea que no va a ser un cualquiera, no va a ser un cualquiera. Muchas gracias. Eso está ahí, porque eso se lo ocurrió él de una forma u otra, a base de mucha constancia, de mucha afición y de mucho amor por esto, ¿no? Es lo que yo pienso de José Sánchez Fernández. Gracias. Bueno, pues nosotros aquí agradecerle de nuevo tanto a Pedro, a Pepa y a Esperanza que estéis con nosotros. Segundo, de que os voy a dar otra primicia. Dios lo ha llamado este año para que antes que finalice el año le toque otra vez en la catedral. Sí, es una cosa muy especial, pero vamos, eso queda ahí entre comillas, ya lo explicará, ¿Sí? Porque eso es el Día de los Santos Inocentes. Pero es verdad. Pero es verdad que el Día de los Santos Sí, es verdad. El Día de los Santos Es Inocentes. verdad. Mucha gente se lo estoy diciendo y me dice, ¿qué es el Día de los Santos Inocentes? A mí, hombre, me dice. Pero que va a tocar Sí, sí. Ah, pues eso no tiene que avisar, ¿no, Sí. Ricardito? Si no, no nos enteramos. Ahora ¿verdad? ya te lo explicamos una más que te Podéis mire la... podéis todo lo que queráis, es gratis. Ya lo sé, pero aunque sea gratis, si no nos enteramos, no se va. Es muy bonito. No una es gratis, cosa- además a puertas cerradas, no es Mi una amigo cosa muy Piñero, especial. todos los años, una cosa que condecora a un tipo de gente con la medalla de los Santos Inocentes, ¿no? Y entonces, pues el año pasado estuvo un tenor tocando, hace una misa, estuvo un tenor, y este año voy a estar yo allí, que me estoy comiendo el coco a ver qué toco. Sí, Pero vamos, seguro que voy a tocar una cosa interesante antes del ofertorio, pues que hará una cosa que esté en especial. consonancia con lo que va a suceder. ¿No? Bueno, pues familia Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Apellido Ok, encantado. Naranjito de Triana, siempre, como dicen los capataces, no al cielo con él, ¿no? Porque ha dejado historia. Y Ricardo, como tertulia nuestra que es, vamos a cerrarla. Bueno, porque os deseamos, los trianeros que vemos aquí, los trianeros, os una feliz fiesta y que lo paséis bien y que haya mucha paz, mucho amor y mucho, sobre Eso. todo suerte en la vida, ¿no? Eso. Ya lo otro ya lo buscaremos. Así que Muchas gracias. Vale. A ustedes. Esto